No podía soportar más la tensión nerviosa. Sentía que el corazón le iba a estallar. Miró la pantalla de nuevo y vio cómo la máquina le propinaba a Dina una segunda descarga eléctrica en el pecho. Su abdomen se veía completamente oscuro en comparación a su cuerpo. Anja no podía controlar la respiración y sentía como si el tiempo se estuviera deteniendo en ese lugar. Dina se hallaba luchando entre la vida y la muerte, sin que ella pudiera ayudarla. Miró de nuevo la pantalla y la luz roja de la alarma se apagó. Tenemos latido débil, pero la presión arterial sigue descendiendo, dijo uno de los médicos, iniciando respiración asistida, inyectando plasma en la arteria femoral. La cámara de regeneración acercaba brazos mecánicos al cuerpo de Dina, mientras los dos técnicos seguían hablando. La presión arterial no sube. El nivel de oxígeno en el cerebro está descendiendo a estado crítico. Manténle el plasma bombeando. Aumenta la presión 2 unidades, ordenó uno de los médicos. La presión se fuga por la hemorragia abdominal. Todos los tejidos siguen inflamados. Cicatrización lumínica en progreso. Anja sentía que en cualquier momento se iba a desmayar. Las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. El guardia que había cargado a Dina se acercó a ella para levantarla del suelo. Hemos dado aviso al concejal Singh, dijo el guardia. Llegará en cualquier momento. El guardia llevó a Anja hasta unos sillones que se encontraban al final de la sala. Su corazón no paraba de latir violentamente y no dejaba de pensar en el enfrentamiento que había tenido con el misterioso intruso. ¿Por qué no había advertido a Dina a tiempo? Cuando ella llegó a la sala, los dos se encontraban combatiendo con la espada y Jan ya había titubeado en actuar para no distraer a Dina. Esto había sido una equivocación. ¿Qué debió haber hecho en ese momento? La magia del intruso le había tomado totalmente por sorpresa. No sabía cómo reaccionar y ahora Dina estaba pagando las consecuencias. Soy el doctor Nefi, dijo uno de los médicos que se había acercado. Anja la saludó, pero no dijo ni una sola palabra. Todos los órganos en su costado derecho estallaron. No hemos podido detener el sangrado y su cerebro no recibe suficiente oxígeno. Sus funciones vitales se han colapsado por completo. Las manos de Anja comenzaron a temblar, como esperando escuchar lo inevitable. Algo en su interior se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Tan solo había unos minutos había bromeado con Dina en los jardines del complejo. Estamos induciendo presión sobre sus arterias para evitar la hemorragia sea más grande, dijo el doctor Nefi. La cicatrización lumínica necesita tiempo, pero ella no lo tiene. Su corazón late artificialmente. En unos minutos su cerebro se quedará sin oxígeno y ella sufrirá de muerte cerebral. Anja empezó a ponerse histérica mientras su corazón le hacía que su pecho retumbara. ¿Qué es lo que está diciendo, doctor?, gritó Anja con desesperación. Tenemos que salvarla. El doctor Nefi se dio cuenta de la intención por la que estaba pasando y llamó a uno de los asistentes. Le pidió que le trajera algo para calmarla. El asistente tardó menos de 20 segundos en regresar con una infusión en un recipiente metálico. Tranquilícese, por favor, le dijo el doctor Nefi. Beba esto, le hará bien. No es fácil recibir este tipo de noticias. No voy a tomar nada, gritó Anja. ¿Qué noticias?, preguntó histérica mientras sus manos temblaban. Las heridas que sufrió la paciente son mortales. La cámara de regeneración no puede prevenir el daño en sus órganos. Es preferible dejarla morir en paz que esperar a que su cerebro se dañe y retenerla con vida en estado vegetativo. Lo siento mucho. No hay forma de salvarla.
Un intenso escalofrío recorrió su cuerpo de Anya. Sintió que su respiración se tornaba inestable y soltó un grito de dolor. Miró a lo lejos en la pantalla del cuerpo desvalido que yacía en la cámara y entonces algo en su interior la hizo estremecerse al tiempo que enfrentaba la inminente realidad. Dina había muerto. Se había ido para siempre. Capítulo 33. El cambio al campamento vecino de los militares se había realizado sin incidentes. El doctor Jensen, José, Rafael y Elena Sánchez se habían instalado en diferentes remolques y comenzaban a ambientarse en su nuevo hogar. Los arqueólogos habían empezado a desmantelar el campamento bajo muchas protestas, hasta que finalmente el doctor Jensen los convenció de que los militares estaban autorizados a usar la fuerza necesaria para sacarlos de ahí, si se rehusaban a hacerlo. Sara y Daniel se encontraban totalmente perturbados con la noticia de la muerte de Tom Render. Daniel había conseguido averiguar los pormenores del accidente. Aparentemente, su vehículo se había quedado sin frenos y Tom había tratado de detener saliendo de la autopista por la vía lateral, pero el auto no se detuvo y el impacto de lleno contra una estación de servicio. Se produjo una enorme explosión que había acabado con la vida de otras 6 personas. Es un suceso muy extraño, dijo Sara. Tom era demasiado cuidadoso con las cosas como para conducir un vehículo averiado. Lo sé, dijo Daniel, pero tampoco tiene sentido darle vueltas. Fue una desgracia. ¿A qué te refieres, Sara? ¿Fue un accidente? ¿Quién podría beneficiarse de su muerte? Sara sentía una rabia incontrolable de pensar que alguien efectivamente lo hubiera asesinado. Tenemos que hacer lo posible por averiguar qué sucedió. Te juro que si se trató de un asesinato, no voy a parar hasta encontrar al culpable. El FBI está investigando el accidente. El director Graham lo solicitó personalmente. Desgraciadamente, la explosión no dejó muchos rastros y su cadáver no puede ser identificado. El funeral se realizó con un féretro vacío. Quisiera ir a Houston a dar el pésame a su familia, dijo Sara. Deben estar completamente deshechos. La muerte es uno de los sucesos en la vida para los cuales es imposible prepararse. No importa en qué circunstancias llegue, siempre es un suceso aterrador y lamentable. Sara empezó a llorar y Daniel se sentó junto a ella. Nos conocimos desde hace 15 años, dijo ella, con la voz entrecortada por el llanto. Tom siempre me ayudó para que creciera dentro de la NASA. Te comprendo. Era un buen amigo mío también. Sara y Daniel se quedaron un momento meditando en el comedor cuando vieron entrar a Rafael y a José juntos. Sara se limpió las lágrimas de las mejillas y Daniel se levantó a saludarlos. ¿Qué le sucede?, le preguntó Rafael. Está llorando por Tom, respondió Daniel. Eran amigos desde hace más de 15 años. Lo siento mucho. Sara lo va a superar pronto, dijo Daniel. Es muy fuerte. Entonces quizá es mejor que esperemos unos días, dijo Rafael. ¿Esperar qué? El doctor Jensen consiguió la autorización del profesor Mayer para visitar hoy la pirámide, dijo José. Pidió que les avisáramos a ti y a Sara para que nos acompañen. Daniel se quedó pensativo. Aún era temprano y ni él ni Sara habían podido dormir bien, pensando en la muerte de Tom. Creo que es mejor que Sara se dirija con el trabajo, dijo Daniel. Voy a hablar con ella y después los alcanzo en el de investigación. Rafael y José salieron sin ver a Sara y Daniel se acercó a ella para informarle. Ve con ellos, Daniel. Yo los espero aquí. Creo que es mejor que los acompañes. Que te quedes aquí deprimida no va a hacer que Tom regrese. Él
Quería que averiguáramos qué diablo sucede aquí, y no pienso defraudarlo. Sara tomó aire profundamente y cerró los ojos. Tenía que seguir adelante con su vida, aunque sus emociones la torturaran. Tienes razón, dijo ella. Vámonos por el equipo. Sara y Daniel se encontraban con el doctor Jensen y cargaron todos sus instrumentos en el jeep. El coronel McCloskey volvió a enviar al teniente Mills con ellos. En pocos minutos se encontraban caminando a través de la jungla en dirección a la entrada de la pirámide. Al llegar notaron que todo había cambiado. Sara y Daniel no habían regresado ahí desde su experiencia, y ahora un grupo de 7 soldados vigilaba la entrada. Habían montado un pequeño campamento alrededor y habían puesto unas trampas con pedazos de carne cruda como carnada a lo largo del perímetro. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel. ¿Las colocaron estos estúpidos?, dijo el teniente Mills. Aseguran que el jaguar se encuentra acechándolos día y noche para que se vayan de aquí. Sara escuchó y recordó al jaguar que se había metido en la cámara subterránea cuando ellos estaban ahí. Los jaguares no cazan humanos, dijo Elena Sánchez, que casualmente venía al lado de Daniel. Más bien nos tienen miedo, huyen de nosotros todo el tiempo. No es lo único que hacen estos idiotas, dijo Mills. Han esparcido el rumor en el campamento de que este sitio está embrujado y ya ninguno de ellos quiere estar aquí. Tuve que amenazarlos con someterlos a corte marcial para que se quedaran. Dicen que el jaguar los asusta mientras están despiertos y que cuando duermen, las pesadillas los torturan. Aseguran que es un infierno estar aquí. Los jóvenes siempre están inventando historias de terror, dijo Elena Sánchez. Son muy impulsivos. Uno de los soldados los vio venir y se acercó. El teniente Mills empezó a regañarlo enfrente de todos por estar colocando trampas alrededor del campamento. El jaguar no se va, dijo el soldado. Le hemos disparado muchas veces y siempre regresa. A mí me atacó el otro día, pero me defendí con el rifle y lo mordió todo. El soldado le enseñó el rifle automático al teniente Mills. Efectivamente, tenía marcas de dientes sobre el metal. Vamos a matarlo, dijo el soldado. Cada uno de nosotros va a poner $100 para que el que lo mate se gane 700. Cada quien ha puesto ya sus trampas. El jaguar es una especie protegida, dijo Elena Sánchez. No pueden matarlo. ¿Y qué se propone que debemos hacer? ¿Esperar a que venga y nos mate a nosotros? Es suficiente, dijo el teniente Mills. Regrese a su puesto, soldado. El grupo se dirigió a la entrada de la pirámide y uno a uno fueron bajando por la escalera. El doctor Jensen iba al principio, seguido por Daniel y Elena. Al llegar a la zona iluminada del corredor, los 3 se detuvieron para admirar los grabados. Nunca había visto nada parecido, dijo el doctor Jensen. Estos símbolos no corresponden a la escritura típica de los mayas. Esta escritura podía ser mucho más antigua, dijo Elena. Los glifos parecen estar alineados de manera similar al estilo de los egipcios. José, Rafael y Sara aparecieron de repente en el corredor. ¿Cómo es posible que este lugar produzca esta luz?, preguntó José. Debe tratarse de un material fotosensible, dijo Sara. Algunos elementos químicos reaccionan al ser expuestos a la radiación de partículas. Pero esto parece ser cuarzo común, típico del centro del país, dijo José. ¿Cómo llegaron y lograron que reaccione de esa manera? Esa es una de tantas cosas que tenemos que investigar en este lugar. Daniel envió una muestra a Houston hace varios días. El doctor Jensen continuó bajando por la escalera y los demás lo siguieron. En poco tiempo se encontraban entrando a la galería. Los arqueólogos no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo.
Las fotografías que Sara les había mostrado no describían lo que se sentía estar en ese lugar. ¿Qué tipo de cámara es esta?, preguntó Elena. No parece ser una cámara mortuoria. Está completamente vacía. Esta cámara es perfectamente simétrica, comentó Rafael. Pareciera que los grabados que se encuentran en una pared se duplicaron simétricamente en las paredes opuestas. Todo parece estar grabado dos veces, a excepción del gran símbolo que se encuentra justo enfrente de la entrada. Apostaría a que mide exactamente lo mismo que la entrada. Eso es lo más probable, dijo el doctor Jensen, que había permanecido callado observando las paredes. Desafortunadamente, estos glifos no corresponden a nada que haya visto antes. Vamos a tener que empezar de cero para descifrarlos. Tenemos que empezar por hacer las mediciones matemáticas correspondientes, dijo Rafael, al tiempo que sacaba una cinta metálica retráctil para medir. Sara y él empezaron a medir las dimensiones del lugar y Elena Sánchez se sentó en un rincón sobre el suelo. No te sientes, le dijo Sara. Tienes que permanecer de pie o este lugar te pondrá a dormir. ¿Te pasa algo?, preguntó Daniel. Me siento extraña, dijo Elena. Este sitio tiene algo que afecta la mente de una forma que no puedo describir. Es como si atrapara toda tu intención y después te sintieras cansado y con sueño. Quizá ese fue el propósito para construir estas pirámides, dijo José. Es probable que hayan encontrado la forma para inducir viajes de conciencia. ¿Por qué no montamos guardia mientras los demás duermen y vemos qué sucede? Sara y Rafael se ofrecieron para hacer la primera guardia. El doctor Jensen estaba escéptico sobre el método propuesto por José. No sé si es una buena idea. No parece ser peligroso, dijo Sara. Deberíamos experimentarlo. Créanme. Daniel le pidió a Sara que se mantuviera despiertos y que los despertaran cuando creyeran que ya habían dormido suficiente tiempo. Luego, Elena, José y Daniel y el padre de Kiara se sentaron recargándose en la pared y cerraron los ojos. Sara y Rafael fueron observando cómo rápidamente se quedaban dormidos. Buen viaje, dijo Sara. ¿De veras crees en eso?, preguntó Rafael. Ya te tocará tu turno, le dijo Sara. Veremos si crees o no cuando lo hayas experimentado. Mientras tanto, dormían. Sara y Rafael medían y hacían anotaciones en la libreta. Rafael le pidió a Sara su calculadora y comenzó a hacer operaciones. La relación entre los muros es de 13 por 20, con 5 de altura. ¿Por qué no me sorprende? Siempre aparecen los mismos números. Son las mismas proporciones que la Esfinge de Egipto, dijo Rafael. Y eso se encuentra del otro lado del mundo. Extraña coincidencia, ¿no crees? Hace tiempo que dejé de creer en las coincidencias. ¿Crees que puedo tratar de la misma civilización? Hay investigadores que afirman que todos estos monumentos fueron edificados hace aproximadamente 13.000 años. Todas las alineaciones astronómicas coinciden con esta fecha, pero los arqueólogos conservadores se niegan a aceptarlo. 13.000 años, eso los situaría exactamente a mitad del ciclo de precesión de los equinoccios, que dura aproximadamente 26.000 años. 26.000 años equivaldrían casi exactamente a 5 eras solares mayas de 5.125 años de cada una. O sea que los mayas dividían el ciclo completo en 5 periodos o 5 soles. Exactamente, porque es 5 y no 6 u otro número.
Preguntó Sara de nuevo. No lo sé, pero si un ciclo completo representa un círculo o una vuelta completa, al dividirlo entre 5 obtendrías periodos de 72 grados dentro de este círculo de 360. Tanto el número 72 como el 52 eran muy usados en la contabilidad del tiempo. José me lo ha estado explicando a detalle durante estos días. 360 es un número muy cercano a la duración de la órbita de la Tierra sobre el Sol, dijo Sara. La diferencia sería apenas de 5.25 días. Los mayas conocían la duración de la órbita terrestre. Lo extraño es que usaban el número 360 en uno de sus conjuntos numéricos llamados Tun, en lugar de 365.25. José también me explicó que los 5 días restantes eran considerados de mala suerte. Justo en ese momento empezó a despertar José y ambos se le quedaron viendo, expectantes. Si les dijeron lo que acabo de experimentar, no lo creerían, dijo José. Veamos de qué se trata, dijo Rafael. Mi sueño me condujo a un lugar extraño donde podía percibir a nuestro planeta como un ser vivo y consciente, tal como lo somos nosotros. El planeta crece y se desarrolla en una forma muy similar a la nuestra. Durante el viaje que realicé, mi conciencia se conectó con él de una manera imposible de describir, como si pudiera sentir su forma de vida y propósito. Su conciencia trató de transmitirme información que simplemente no podía entender. Igual que si hablara una lengua matemática, altamente complejo. Lo único que puedo captar fue su intensa lucha por lograr el equilibrio dentro del sistema en que se desarrolla. Pues eso sí es difícil de creer, dijo Rafael. ¿Cómo sabes que eso con lo que soñaste era nuestro planeta? Simplemente lo sabía. No puedo explicar cómo, pero lo sabía, sin duda alguna. Quizá esta cultura establecía conexiones con las conciencias de los astros, dijo Sara. Conexiones que nosotros aún no podemos comprender. Este hecho me recuerda a un descubrimiento sorprendente en un equipo de nuestros satélites realizó en el otoño del año 2008. ¿De qué se trata?, preguntó José. Durante varios años, algunos satélites habían captado un extraño enlace electromagnético que se formaba de manera súbita y sin razón aparente exactamente en el espacio que se encuentra entre la Tierra y el Sol. Como los instrumentos de estos satélites no estaban diseñados para estudiar este tipo de fenómenos, la NASA decidió asignar el presupuesto para que las sondas de exploración para ver el espacio interplanetario en busca de estos enlaces desconocidos. Esta misión, llamada Dermis, descubrió algo que hasta ahora es imposible de entender para la ciencia actual. Las ondas captadas que estos enlaces se formaban por la interacción magnética entre el Sol y la Tierra y que tenían una incidencia sincronizada cada 8 minutos. En la actualidad, la ciencia no puede explicar de qué se trata. Solo sabemos que el Sol y nuestro planeta intercambian energía magnética en forma de plasma de manera sincronizada. Ahora pienso que eso puede ser un indicio que muestra comunicación inteligente entre estos dos astros. Sospecho que con los avances que estamos logrando en este campo, es muy probable que pronto se produzca una revolución del pensamiento científico en torno a la verdadera naturaleza de los astros. Digamos que ¿podría esto llamarse un despertar de la conciencia científica?, preguntó José. Será una forma de decirlo, comentó Sara.
Cada gran descubrimiento científico produce un despertar en la conciencia del ser humano. ¿Quieres decir que la conciencia contempla la posibilidad que el Sol y la Tierra sean en realidad seres inteligentes? Preguntó Rafael. Cada día son más los indicios que sugieren una interacción inteligente entre ellos. Nuestra ciencia apenas comienza a comprender la relación entre la energía electromagnética y la conciencia de los seres vivos. Hay que esperar a que despierten los demás para debatir sobre este asunto, dijo José. Si eso resulta ser cierto, entonces tendremos que empezar a contemplar esa cultura desde un punto de vista totalmente diferente. ¿A qué te refieres?, preguntó Sara. Tanto los egipcios como los mayas consideraban nuestro sol como un dios. Siempre hemos pensado que nuestro desarrollo tecnológico nos sitúa muy por encima de ellos y que su adoración por los astros se debía a su ignorancia. Pero ¿qué pasaría si averiguáramos que de alguna forma ellos habían establecido comunicación con él? Ese sería un hecho que revolucionaría la ciencia. Sería un paso muy grande hacia lo desconocido, comentó Sara. Pero un descubrimiento de ese tipo siempre produce un shock en las creencias populares. Es un hecho que basan los que comprenden en un resultado siempre en falsas esperanzas. Como la creencia de que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que ésta era plana. Creo que debemos seguir investigando las relaciones matemáticas y la medición del tiempo que utilizaban los mayas para pedir la sincronía entre el Sol y los planetas. Quizá ahí se encuentre la respuesta a este misterio. Daniel y Elena despertaron en ese momento y trataban de levantarse. Sara se acercó a ayudar a Elena. Es normal que pierdas el brillo momentáneamente, le dijo. No puedo explicar lo que sucedió. Primero sentí como que mi cuerpo se dormía y súbitamente estaba totalmente despierta y consciente en otro lugar, lejos de aquí. Daniel estaba ahí también. Sara volteó a ver a Daniel, que se había incorporado y tomaba aire con fuerza. Después de unos instantes empezó a hablar. Elena y yo nos encontramos en un sitio parecido a esta jungla, pero en circunstancias muy diferentes. ¿A qué te refieres con circunstancias diferentes?, preguntó Sara. Creo que estuvimos juntos en un posible futuro, dijo Elena. Algo en el planeta había cambiado, la gente era diferente, no sé cómo explicarlo. ¿Y los dos estaban juntos? ¿Por qué no me sorprende?, dijo Sara, mientras José y Rafael trataban de contener la risa. Creo que hay que despertar al doctor Jensen, dijo José. Yo me encargo. Elena se dirigió hacia él, lo tomó de los hombros y lo empezó a sacudir hasta que abrió los ojos. Se sobresaltó, trató de incorporarse, pero las piernas le fallaron y cayó de lado. Daniel y José fueron a ayudarlo y por fin logró levantarse. Todos se quedaron callados, esperando a que el doctor Jensen contara su experiencia. ¿Qué sucede? ¿Se quedaron mudos? Estamos esperando a que nos cuentes qué pasó, dijo Elena, que era su amiga más cercana. Estuve con mi esposa, dijo él emocionado. Ella está viva, estoy seguro de eso. La galería se llenó de un silencio sepulcral. Elena y los demás se quedaron atónitos al escuchar al padre de Kiara. Como a la mayoría conocía la historia de la esposa del doctor Jensen, nadie se atrevió a hacer algún comentario al respecto. Después de un incómodo silencio, Sara sugirió que quizá deberían salir un momento de la galería subterránea y volver después. Todos estuvieron de acuerdo y fueron abandonando el lugar uno a uno.
Una vez en la superficie, se sentaron en círculo sobre una silla que les proporcionaron los soldados y empezaron a hacer comentarios sobre las ideas de Sara. Rafael y yo medimos las proporciones de la galería y son exactamente 13 de ancho, 20 de largo y 5 de alto. Una vez más, 13 y 20, comentó Elena. El 13 era un número importante para ellos, igual que el 20. Esa era la forma en que diferenciaban un día de otro, por medio del uso del calendario sagrado Xolquín. Es probable que hayamos encontrado la respuesta, dijo Sara. El Sol produce radiación con diferentes grados de polaridad diariamente. Daniel ha estado estudiando los movimientos de rotación del Sol desde el incidente de la llamarada solar. Ayer me llamó la atención que el movimiento de rotación del plano ecuatorial del Sol dura exactamente 25 días, o sea, 2 veces 13. Estoy segura de que este movimiento de rotación del Sol produce los enlaces magnéticos con la Tierra cada 8 minutos como las ondas lo indican. Es posible que estés en lo correcto, dijo Daniel. Este movimiento solar nos podría dar la clave para entender por qué los mayas asignaban signos y números a los días del Xolquín. Si ellos estaban conscientes de la interacción magnética entre el Sol y la Tierra, es lógico pensar que tenían alguna forma o algún conocimiento específico para utilizar esta energía. Sí, pero ¿con qué fines?, preguntó Sara. Daniel hizo un ademán con las manos sin saber qué decir. ¿Ese enlace magnético podría ser un túnel?, preguntó José. Si todo enlace magnético es como un túnel que transporta energía en ambos sentidos, entonces entiendo por qué esa sensación de pasar por un túnel cuando uno sueña conscientemente, dijo José. Acabo de volver a sentirlo cuando mi conciencia se conectó con la del planeta. La sensación de atravesar un túnel tiene que ser el movimiento de conciencia a través de este nuevo enlace. Entonces, ¿tú piensas que esos enlaces magnéticos eran utilizados por los sabios mayas para conectar su conciencia con la suprema conciencia del Sol? Es una teoría interesante, repuso Sara. Pero si eso es correcto, ¿qué función tienen las pirámides?, preguntó Rafael, que escuchaba atentamente la conversación. Las pirámides deben ser dispositivos para la capacitación de energía magnética, respondió Sara. Seguramente su tecnología abarcaba áreas del conocimiento del espacio-tiempo que nosotros aún desconocemos. Ellos consideraban estos viajes de conciencia como parte de la realidad que habitaban. Su conciencia era el vehículo que utilizaban para viajar y explorar el universo. La función de las pirámides era ya entonces el acceso o la apertura de estos túneles de comunicación que les permiten viajar y explorar otras formas de conciencia superiores, como la del planeta o la del Sol. La pirámide que se encuentra aquí es capaz de establecer una apertura en el vórtice de flujo. Esta apertura puede transportar una conciencia más allá de los confines del espacio-tiempo. Fascinante, exclamó Daniel, mientras el grupo seguía discutiendo. El teniente Mills se acercó y llamó a Sara Hayes. El profesor Mayer la está llamando por el teléfono satelital. Venga conmigo, por favor. Sara caminó junto a Mills hasta el teléfono y tomó el auricular. Aquí Sara Hayes, profesor. Doctora Hayes, necesito que regrese de inmediato al campamento. Ha ocurrido una catástrofe. Necesitamos hablar con el doctor Resnick. ¿De qué se trata? Un terremoto devastó gran parte de California. Se estima que puede haber miles de muertos.
Todas las grandes ciudades han sido severamente dañadas. No hay comunicación y se espera que más personas fallezcan en las próximas horas. Sara sintió un escalofrío correr por sus venas al tiempo que su ritmo cardíaco se aceleraba. ¿Cuándo? Hace unas horas. La Guardia Nacional se está movilizando hacia allá. Las ciudades están en pánico general mientras todos los sobrevivientes tratan desesperadamente de huir. La hija del doctor Jensen se encuentra en Los Ángeles, dijo Sara. Seguramente él querrá ir a buscarla. No es un buen momento para ir allá, respondió Mayer. Los sistemas de comunicación se colapsaron en toda la ciudad y no hay electricidad. Sara Hayes colgó el teléfono y sus manos empezaron a temblar. ¿Cómo le iba a comunicar semejante noticia? Le pidió a uno de los soldados que llamara a Daniel, quien llegó enseguida y la escuchó con atención. Hay que llevarlo de regreso al campamento, dijo Daniel. Este tipo de noticia no se puede ocultar. Es necesario que le informemos de inmediato. Capítulo 34. La sala de emergencia estaba llena de heridos al momento que Dandu llegó con él en el antebrazo, envuelto en sangre. La batalla contra los agresores se había iniciado 2 horas antes y las bajas eran terribles por ambos lados. Dandu no había tenido problemas para vencer a la mayoría de sus agresores, pero de entre la multitud de ellos había surgido un individuo perfectamente entrenado con el arte del combate con la espada. A diferencia de los demás, estos individuos vestían ropas negras con una máscara grotesca y una semiarmadura que protegía únicamente su pecho. Apoyado por la muchedumbre, el sujeto atacó a Dandu y entabló con él un combate de fuerza y destreza. Por más de 10 minutos habían luchado en uno de los salones del templo hasta que el sujeto decidió escapar después de ser herido. Dandu tampoco salió ileso. Decidió no perseguirlo debido al fuerte sangrado que sufría en el antebrazo izquierdo. Para detener la hemorragia, arrancó sus ropas y la enrolló sobre la herida. Desafortunadamente, tenía dificultad para mover los dedos de su mano izquierda. Eso indicaba que la espada había cortado parte de los tendones. Necesitaba ayuda médica con urgencia. Un enfermero lo vio llegar y le pidió que se acostara en una de las camas para revisarlo. Con cuidado, removió el improvisado vendaje y miró la herida. Esta herida es muy profunda. No servirá de nada llevarlo a la cámara de regeneración sin haber unido los nervios antes. Tiene que pasar a cirugía de inmediato. El enfermero sacó uno de los muebles un parche especial para detener la hemorragia y se lo puso a Dandu en el antebrazo. No puede levantarse, le dijo. Si lo hace, aumentaría la hemorragia y perdería más sangre. Unos minutos después, Dandu fue llevado a cirugía y un equipo de 3 médicos reparó sus delicados nervios y vasos sanguíneos dañados. La cirugía duró más de 2 horas y al terminar, Dandu fue llevado a la cámara de regeneración para acelerar su cicatrización y evitar que los tejidos se infectaran. Estaba consciente cuando escuchó a un grupo de enfermeras hablar sobre la batalla y el número de heridos que estaban recibiendo. De pronto, algo en la conversación llamó su atención. Una de las enfermeras comentaba sobre un ataque en Nueva Atlantis. Dandu se incorporó y salió de la cámara para escuchar mejor. La enfermera hablaba sobre una mujer en estado crítico. ¿Qué hace usted aquí afuera?, le preguntó a la enfermera. Vuelva de inmediato a la cámara. Soy uno de los maestros guardianes del templo. Necesito información sobre los heridos en Nueva Atlantis. Sabemos quién es usted, pero aquí todos los pacientes
No hay heridos en Nueva Atlantis. Solamente se produjo un ataque y una mujer fue malherida. ¿De quién se trata? Solo los médicos conocen su identidad, contestó la enfermera. Ahora vuelva a la cámara. Necesito hablar con uno de los médicos, dijo Dandú, en tono imperativo. Las enfermeras se fueron y en un momento uno de los doctores llegó a la sala. Tiene que volver a la cámara, dijo al médico. No queremos que su herida se infecte.